vamos a ver cómo la Reserva Federal está teniendo pérdidas récord y por qué esto puede suponer un problema muy gordo para el Tesoro de los Estados Unidos. Vamos allá. Últimas noticias, actualidad, economía, finanzas, macro. Bueno, os voy a compartir esta imagen que se ha hecho bastante viral y que representa las pérdidas que está teniendo a día de hoy la Reserva Federal. Como veis, pues son bastante alarmantes. Es verdad que la banca central pues no es una empresa como cualquier otra y realmente no puede quebrar. Por lo tanto, entre comillas, no deberíamos hablar de pérdidas en sentido estricto, más asientos contables quizá, porque, como digo en términos nominales, pues son empresas que nunca pueden quebrar, ¿no? Pero bueno, dicho esto, realmente sí están teniendo pérdidas. Como cualquier otro banco, viven de el margen de intermediación, ¿no? Tendrán beneficios cuando tengan que pagar menos por sus pasivos de lo que reciben por sus activos. Al igual que un banco, repito, pues ese margen de mayor es lo que les dará beneficios. A día de hoy sucede lo contrario. La Reserva Federal está pagando más por sus pasivos de lo que recibe por sus activos y por eso, como veis en la imagen, está entrando pues en esta fase de pérdidas. Y esto le afecta directamente al Tesoro. Se dice muchas veces, de forma muy errónea, que existe independencia entre gobierno, Estado en general y Banco Central. No, para nada, ¿no? Realmente son dos brazos del mismo cuerpo. De hecho, cuando la Reserva Federal tiene ganancias, estas se remiten al Tesoro. Y cuando tiene pérdidas, la situación, insisto, suele ser anómala, pero ahora mismo lo estamos viendo, pues no hace más que esas pérdidas aumentar el coste financiero del propio Tesoro. Y esto empieza a ser un problema porque sabemos que a día de hoy Estados Unidos pues ha entrado en una espiral de deuda y la subida de tipos de interés ha hecho que se disparen, ¿no?, los intereses que tiene que pagar el propio Tesoro por bueno, pues el repago de la deuda, ¿no? El coste financiero de Estados Unidos se está disparando. De hecho ya se paga más por intereses que casi por defensa. Es una de las partidas de presupuesto ahora más importantes, simplemente pagar por los intereses de la deuda. Veremos a futuro si esto tiene algún tipo de solución con ingeniería financiera. Mucha gente habla de que toda la deuda que tiene esa federal pues se reestructure a un bono a 30 años de cupón cero. Entonces ya bajaría un poco el coste financiero. No voy a entrar en eso, haremos vídeos a futuro, pero lo que es evidente es que a día de hoy pues hay un problema gordo en Estados Unidos por el coste financiero, ¿vale? Gran parte del presupuesto fiscal no está yendo a partidas importantes. Bueno, sigue yendo a partidas importantes, evidentemente, como educación, como sanidad, como pensiones, como defensa, pero es que hay una gran parte que lo chupa el coste financiero. Intereses que están pagando por su propia deuda y también las pérdidas de la Reserva Federal. ¿Por qué ha tenido pérdidas la Reserva Federal? Como digo, en su pasivo, en el balance del Banco Central, en el pasivo tiene sobre todo las reservas bancarias y en su activo pues tienen bonos, tienen títulos hipotecarios, también bonos corporativos. ¿Qué pasa? Que gran parte de esos bonos se adquirieron cuando estábamos en los tipos cero, por lo tanto prácticamente no están dando ningún interés, o títulos hipotecarios que algo dan, pero evidentemente están generando menos interés esos activos que lo que está pagando ahora mismo la Reserva Federal por las reservas bancarias. La Reserva Federal paga a los bancos por el exceso de reservas. Actualmente les paga un interés aproximadamente del 5%. Por lo tanto, evidentemente, si tú tienes que pagar un 5% y estás recibiendo por tus pasivos, estás recibiendo, por ejemplo, digamos que de media un 3%, pues ahí tienes un margen negativo de intermediación y evidentemente pues esto del menos 2% y esto pues te va ocasionando, te va deteriorando, ¿verdad?, en este caso tus cuentas, ¿no? Todo esto se ha provocado por la subida de tipos de interés y por eso creo que es muy importante que la propia Fed, entendiendo que está teniendo pérdidas y sabiendo que esto está repercutiendo al Tesoro en un entorno en el que ya estaba con un problema fiscal importante y que ya está con un coste financiero alto, pues creo que van a ir a un recorte de tasas digamos fuerte, ¿no? En próximas reuniones, en próximos trimestres, quizá veamos recortes de 50 puntos básicos en vez de 25 puntos básicos, como marcaría un poco la ortodoxia, ¿no? Veremos, esto lo iremos comentando, por supuesto, y así ir rebajando un poco el coste financiero que ahora mismo tiene el Tesoro de Estados Unidos y no chupar tanto el presupuesto simplemente para pagar intereses y poder derivarlo pues quizá a otras causas
que se acercan más a la economía real, ¿no? Y que puedan ayudar realmente al ciudadano, y más entendiendo que estamos o que vamos a empezar una nueva legislatura con un nuevo gobierno. Veremos si el de Kamala o el de Trump. Entonces creo que lo veremos, ¿no? Porque digo que es un problema crónico. Bueno, fijaros cómo desde el año 2008, antes del año 2008, gran crisis financiera, esto fue muy importante, vivíamos en un entorno de escasez de reservas. A partir del año 2008, de hecho, se aplicaron los famosos QE o Quantitative Easing, que son políticas de compra de activos, y entramos en un entorno de exceso de reservas. Por eso, los bancos, por lo general, hemos visto algún caso puntual en la banca regional, pero no tienen problemas de liquidez a día de hoy, nadan en reservas bancarias. ¿Por qué? Porque realmente a día de los QEs, que fue una política no convencional, una política a priori que salió como algo excepcional, aunque se ha convertido en algo crónico, como casi toda política gubernamental que nace como algo puntual, al final se acaba cronificando, ¿verdad? Por los QE más de lo mismo. Entonces el QE es una política muy sencilla. La banca central crea reservas, imprime reservas de nueva creación, y con ello compra bonos, títulos hipotecarios, en algunos casos bonos corporativos, pero sobre todo bonos soberanos, ¿no? ¿A quién? Pues a los bancos, ¿no? Al sector financiero, dándole así liquidez a los bancos. Básicamente, en la crisis financiera se vio que los bancos tenían problemas de liquidez, porque los bancos también usan ese margen de intermediación, ¿no? Que es la principal línea de beneficios. Ellos se financian a corto e invierten a largo, ¿verdad? Bien, se financian como vía depósitos de todos vosotros, invierten pues a largo plazo, hipotecas, préstamos corporativos, etcétera, etcétera, ¿no? Y aprovechan esa diferencia de interés, el interés a corto plazo, pues lo que ellos pagan por depósitos, que son a la vista, prácticamente nos pagan cero. Los bancos te pagan a ti cero y a mí también cero, sin embargo reciben un interés por esas hipotecas, esos préstamos, ¿no? Entonces esa imagen es lo que ganan los bancos. ¿Qué pasa? Que hacen sus balances ilíquidos, porque si tú tienes obligaciones de pagar a la vista, por ejemplo, si todos los depositantes quieren retirar su dinero y tú lo tienes, pero lo tienes invertido a largo plazo, pues puedes entrar en un problema de la corrida bancaria, ¿verdad? De toda la vida. Y pues la Fed, para solventar y para evitar que hubiese pues una gran crisis financiera, además sistémica, lo que hizo fue crear estas políticas no convencionales, los quantitative easing, los QE, ¿no? Que básicamente daban constantemente liquidez a los bancos, les quitaban los activos ilíquidos, los bonos, y le daban reservas. Por lo tanto, un banco siempre va a tener pues un balance más o menos líquido y solvente para afrontar posibles tensiones de liquidez, ¿no? Es el objetivo, ¿no? Además, se quería que con estas políticas de QE, al tener un balance más líquido, los bancos prestasen más. Luego se ha visto que esto no es así, es lo que se conoce como trampa de liquidez, porque el hecho de que un banco tenga un balance más líquido no le tiene por qué obligar a prestar más, y sobre todo no va a hacer que el ciudadano se endeude más. Por lo tanto, ese objetivo que tenía la banca central con los QE de que fluyese más el crédito, realmente pues al final no se ha llevado a cabo, ¿no? Porque hay más variables, no solo es esa, ¿no? Bueno, pero eso, insisto, es otro tema. El caso es que hemos entrado en un entorno de exceso de reservas, los QE son constantes, entonces se crean muchas reservas, el banco expande su balance en pasivo, va creando reservas, y en el activo va pues adquiriendo bonos. Entonces, ya sabéis todos los famosos gráficos de los balances de los bancos centrales, que no ha hecho más que crecer, y esto se traduce en que los bancos naden en un exceso de reservas. ¿Qué hacen con ese exceso de reservas? Bien, un banco pues también, al igual que pues lo tiene que invertir, ¿verdad? Tiene reservas. ¿Qué hace con esas reservas? Básicamente las presta a la economía real, pues como digo, préstamos al consumo, préstamos empresariales, en proyectos básicamente, o las deposita en la banca central, la facilidad de depósito a cambio de un interés, ¿no? Es decir, la banca central se arroga el poder, y la obligación de pagar a la banca un interés por las reservas. Ese interés será mayor o menor en función de cómo estén los tipos, ¿no? Si han subido los tipos de interés, para más; si recortan los tipos de interés, para menos, ¿no? Por lo tanto, en este entorno donde para luchar contra la inflación hemos tenido que subir mucho los tipos de interés, también pues la banca central ha tenido que pagar más interés a los bancos por ese exceso de reservas, que son millones y millones. Como digo, empezamos a nadar en un océano inmenso, y esto es un problema no solo
a corto plazo, que lo estamos viendo con las pérdidas que está teniendo la Reserva Federal o en general los bancos centrales, sino que a medida que vayamos teniendo cada vez más y más reservas derivadas de las políticas de QE, en futuras subidas de tipos de interés va a tener que pagar la banca central todavía más y más intereses por ese exceso de reservas. Y esto es coste financiero, no lo olvidemos, para los gobiernos. Repito, las ganancias de la Reserva Federal al fin y al cabo se devuelven al Tesoro, son ganancias, digamos, para el Tesoro. Las pérdidas de la Reserva Federal son pérdidas para el Tesoro y, por tanto, más coste financiero, en este caso, para el gobierno, como digo, ya en un entorno de extrema deuda. Por eso es tan insostenible, de alguna manera, que se mantengan los tipos altos durante mucho tiempo, ¿no? Y la banca central siempre va a decir que combate la inflación, quizás suba los tipos de interés, los mantenga altos, pero en el momento que haya problemas siempre va a tender a bajarlos, porque de ello depende el Tesoro, y al fin y al cabo son dos brazos del mismo cuerpo, ¿no? Reserva Federal y gobierno van juntos, van de la mano, como una pareja en San Valentín, ¿verdad? Es importante entender un poco a día de hoy cómo este entorno de exceso de reservas y por qué puede generar pérdidas importantes para la banca central y cómo esto se traduce en mayor coste financiero para los gobiernos y nos lleva a un entorno de dominancia fiscal, donde si el gobierno quiere, hará o manejará las decisiones de política monetaria, ¿no? Esto es muy inflacionario de forma crónica, ¿no? Bueno, con esto lo dejamos, iremos viendo cómo protegernos de de todo este entorno monetario tan complejo, ¿verdad?, vía mercados financieros. Para eso estamos en Trading Pro. Amigos, os mando un fortísimo abrazo. Chao.